Jesús. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a rogar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen los que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iglesia del Piso Nuevo, más o menos. Hay un secreto, que bueno, no sé si es un secreto tan rebuscado, que dice que para que los higos sean más dulces, a veces hay que pulsarlos, ¿verdad?, con un alfiler. Cuando están verdes, se pulsan con un alfiler. Yo no sé cuál es la cuestión química, a lo mejor por protegerse el higo, genera quizás más dulce, se vuelve mejor, pero es algo muy interesante. Cuando la gente ve los higos que no maduran, que están todavía muy verdes, entonces van los campesinos
los punzan con los alfileres para que después sean muy buenos y muy gustosos. Es un ejemplo, también una alegoría de la vida cristiana, de nuestra vida de fe. Muchas veces estamos verdes en la fe. Estamos verdes porque no hemos madurado nuestra fe como debe de ser. Y entonces viene el gran agricultor, que es Dios, y permite que muchas veces la vida, un poquito con un alfiler, nos pique, nos haga por ahí un agujerito. Y entonces, como los hijos, ¿verdad?, sentimos el dolor de la vida, de todo lo que acontece. Sentimos el dolor de las circunstancias que vivimos. Nos damos cuenta de que somos humanos porque nos enojamos, porque insultamos, porque tantas veces ese pequeño dolor queda y pasa mucho tiempo para que nosotros lo superemos, se vuelve un rencor. Bueno, este ejemplo de los hijos que viene a tenor del Evangelio de hoy nos dice que también nosotros en la vida somos probados, no por Dios, somos probados por la misma vida. Pero el hombre y la mujer que son de fe saben, como el higo, producir no algo amargo de la vida, sino algo gustoso. Pero fíjense lo interesante, no gustoso nada más para sí mismo, porque el higo no se come a sí mismo, el higo se da para que otros lo puedan comer. Entonces la vida cristiana es un perfeccionarme, no para vivir solamente la vida cristiana, sino que para que otros puedan conocer a Dios a través de mí. Algunos para que otros puedan sanar a través de mis palabras, para que otros puedan conocer y acercarse al corazón de Jesús a través de mis gestos. Por eso visitamos enfermos, por eso predicamos la palabra. Bien, todo este gran preámbulo para decirles, somos conscientes de que nuestra vida cristiana muchas veces no es perfecta. Y hoy que celebramos el cierre de este mes mariano, me gustaría recordar junto con ustedes algunas de las características de nuestra vida cristiana que son poco perfectas. Nos enojamos, ok, ahí tenemos a la Virgen María. Pecamos, somos conscientes de que hemos pecado o de que vivimos en pecado, no temas, ahí está la Virgen María. Está fallando mi matrimonio, no temas, ahí está la Virgen María. Está fallando mi sacerdocio, aguas, no temas, ahí está también la Virgen María. Y así podemos elencar muchísimas cosas del aspecto cristiano. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? No temas, está María. ¿Te sientes angustiado por todo lo que viene y sobreviene en el mundo y en la sociedad? Bueno, busca a la Virgen María. Porque Jesús en la cruz, cuando estaba clavado, antes de morir, mirando, dice la palabra de Dios, al discípulo que ahí amaba, que él amaba, que estaba ahí y que en él estamos todos, dijo Jesús en el momento doloroso, ahí está tu madre. Y le dijo al discípulo, hijo, ahí está tu madre. Y a la madre, ahí está tu hijo. Es una misión que el Señor da a la Virgen María para que sea madre de todos los pueblos. Por eso, qué bonito pensar a la Virgen María que se presenta a nosotros siempre como madre. Es que no tiene otra carta de identidad la Virgen María. Se presenta como madre. ¿Qué necesita el hombre hoy en día?
necesita de una madre, necesita de alguien que lo reciba entre sus brazos. ¿Qué necesita el hombre y la mujer? Necesita un amor verdadero que nos pueda arropar y que nos diga, no pasa nada, todo va a estar mejor. Eso necesita el hombre de hoy, y que el Señor nos los da a través de la Virgen María. Qué hermosas palabras de Jesús, qué importante misión de María, pero qué responsabilidad también para cada uno de nosotros. Porque dice el Señor, hijo, ahí está tu madre. ¿Cómo nos comportamos con la Virgen María? ¿Qué hacemos con la Virgen María? Decía el Santo Padre Francisco, quien no quiere a la Virgen María como madre, se la va a aguantar como suegra, ¿verdad? ¿Cómo tratamos nosotros a la Virgen María? Como verdaderos hijos. A veces me viene de pensar si los cristianos de hoy, nosotros, realmente amamos a la Virgen María. Porque hemos olvidado y hemos dejado atrás el Santo Rosario como si fuera una oración del pasado, como si fuera una oración que hacían los cristianos mayores y que nosotros, que somos modernos, ya no hacemos el rosario. Nosotros escuchamos podcasts de la Virgen María que pueden alimentar nuestra fe, pero no es lo mismo, no se compara a un Santo Rosario. Podemos nosotros quizás ver a la Virgen María solamente como aquella que nos da favores y gracias y olvidarnos de que la Virgen María es un canal que nos conduce a Dios. Yo quisiera recordar aquellas palabras de los santos padres que aquí en este altar las he dicho miles de veces, de María, nunquam satis, que quiere decir, de la Virgen María podemos predicar y predicar y predicar y nunca nos cansaremos de predicar sobre ella, porque su amor es tan puro y tan grande que la Virgen María no solo se presenta como madre, sino también como intercesora. Quisiera predicar muchísimas cosas de la Virgen. De mi experiencia personal, yo quedé muy marcado por la presencia de la Virgen de Fátima, cuando la Virgen pidió oración y penitencia. Viví en el santuario de Fátima por más de un mes, viendo cómo la gente se dedicó a la oración y la penitencia. Pero igualmente me marca la Virgen de Guadalupe, que se aparece a Juan Diego por una misión. Igualmente me marca la Virgen de Lourdes, que se aparece también a Santa Bernardita para decirle que en ese lugar ella va a conceder la salud. Me marca también la Virgen del Rosario, que se aparece y no solamente habla del Santo Rosario, sino también de la santificación de los sacerdotes. La Rosa Mística, Garabandal, la Virgen de Medjugorje, todas y cada una de las advocaciones. El mismo Padre invoca a menudo a Santa María, sede sapientia, La dolorosa, sede de la sabiduría, porque la Virgen María es eso. La Virgen María no es Dios, ni quiere ser como Dios. La Virgen María nos lleva a Dios y lo hará siempre. Cada vez que el cristiano de rodillas le pide a la Virgen María algo, ella se compromete con cada uno de nosotros. Somos nosotros los que no nos comprometemos con la Virgen María, los que rezamos el rosario a medias, los que no nos sabemos bien el Ave María, los que no nos aprendemos todavía los misterios, los que aún no nos sabemos las letanías, los que todavía no amamos a la Virgen María. Los protestantes lo primero que atacan es la maternidad de María y no sabemos defender a nuestra madre. Cuando un protestante te dice que la Virgen María tuvo más hijos porque el Evangelio dice que los hermanos de Jesús, no sabemos defender a la madre. Y pensamos, entonces la Iglesia Católica
algo, como si la iglesia ocultara, como si la iglesia pusiera algunas cosas secretas, cuando todo está a la luz en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que no amamos a la Virgen cuando a veces nos olvidamos de ella y nos olvidamos de saludarla, nos olvidamos de poder invocarla en nuestras necesidades. Termino con esta experiencia. Nos contaba un exorcista que cuando realizaba un exorcismo hacía todas las oraciones introductorias, se invocaban a todos los santos, se hacían las preparaciones, el agua bendita y todo lo que conlleva. Pero decía el exorcista que cuando llegaba el momento de invocar a la Virgen María, el diablo se enojaba, se enfurecía. Y muchas veces, invocando a la Virgen María, el alma quedaba liberada. Porque decía el exorcista, no hay criatura en el mundo tan perfecta como la Virgen María. Siendo humana como nosotros, aceptó ser madre de Dios con humildad. Nunca fue soberbia, nunca hizo algo por ganar un primer lugar como los apóstoles en el Evangelio del otro día. María siempre estuvo al servicio de Dios. María se mantuvo siempre en oración. María es y será siempre una mujer de Dios. Por eso nuestra vida religiosa, nuestras hermanas, también son signos de la Virgen María. Por eso en ellas vemos a las esposas de Cristo, porque esos son esposas de Jesucristo, pero también son signo e imagen de la Virgen María, en su consagración, en su virginidad, en su dedicación a Dios, en su devoción, en su amor. Por eso también respetamos a la vida religiosa, porque en ella no solo vemos a Cristo, sino vemos a la Virgen María. ¿Cuántas de nuestras niñas y adolescentes y jóvenes hoy no contemplan esta dimensión de la vocación? Porque nos hace falta amar a la Virgen María. La crisis de vocación no está en que tengamos que juntar a cientos y cientos de jóvenes. Tenemos que amar a Dios y a la Virgen para que esos jóvenes, aprendiendo a amar a Dios, consagren su vida a Él. Allí está la clave de la vocación. Si queremos pedir vocaciones, tenemos que amar más a Dios. Si queremos que haya vida religiosa, tenemos que amar a la Virgen María. María, Madre de los sacerdotes, María, Madre de la Iglesia, María, Madre de las familias, María, Reina de la Paz. ¿Cuánto necesita México y Tabasco y Villahermosa la paz? Invoquemos a la Virgen María. A mí me da curiosidad, me entristece que ya no colocamos imágenes de la Virgen María en las calles, como si vas a una colonia popular, en cada calle te encuentras una Virgen María, te encuentras un nicho, te encuentras una casa que arregla el altar. Vayan a ver el Bicentenario, díganme cuántos claustros, cuántas calles en Valle del Jaguar, cuántas en Palmira, cuántas en La Esperanza, cuántas en todas estas colonias, cuántas en todas las de acá de este lado hay imágenes o nichos de la Virgen María. El Padre no las va a ir a construir, las vamos a construir nosotros, lo vamos a profesar nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que demostrar el amor a la Virgen María. De María no pasadas, de María también vamos a encomendar nuestras familias, que hoy también necesitan y vamos a pedir por ellas en esta dinámica especial. Necesitamos de Dios y necesitamos del cariño de la Virgen María. Hoy que regreses a tu casa, llévate no solamente el mensaje de Dios, sino llévate la conciencia de que la Virgen María te ama.
y está contigo. Llévate en tu corazón grabado el nombre de la Virgen María. Llévate a tu devoción personal aquella imagen de la Virgen María con la que más te identificas. Aquí nuestra parroquia, la Virgen de Coromoto, la Virgen del Valle. Aquí está la Dolorosa, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Chiquinquirá. ¿Con cuál imagen de la Virgen te identificas tú? Porque con esa imagen tú y yo vamos a caminar hacia la santidad. Tú y yo vamos a invocar a Dios. Con esa imagen tú y yo vamos a crecer en el amor a la Virgen María. Que así sea. Así sea.